Estimados, bienvenidos a la clase número 20 de la asignatura de Introducción a la Minería y Metalurgia. Bien, en esta oportunidad vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta la fecha, ¿ya? De esta segunda unidad que trata de las operaciones mineras. ¿De qué va esto? Lo primero que hemos revisado nosotros fue tratar de entender primero cuál era el producto de la mina. Y nos quedó claro que cuando hablamos de la producción minera, estamos hablando de un volumen que lo medimos en metros cúbicos en algunos casos, pero también todo el tiempo cuando hablamos de producción lo medimos en tonelaje. Ahora, respecto a ese tonelaje, las cosas que nos interesan a nosotros son las leyes del mineral y la granulometría. Estamos hablando de las características químicas y las características físicas del mineral. ¿Por qué es interesante la ley? Porque la ley te da un poco la idea de cómo va a ser el nivel de producción aguas abajo en el complejo metalúrgico. Y por el otro lado, ¿para qué te sirve hablar de la granulometría? La granulometría, ya lo explicamos, es la distribución de tamaños que tiene el mineral. Donde yo le dije que tendría que haber por lo menos el 80% de todo el material debería tener un tamaño bajo las 40 pulgadas. ¿Por qué 40 pulgadas? Porque aguas abajo hay unos trancadores que tienen eso como la máxima abertura para poder pasar por ahí un material que se va a trancar. Eso lo vamos a revisar en otro momento. Entonces, ¿podría ser un poco mayor? Sí, hay algunos procesos mineros que tienen la capacidad de trabajar con condiciones mucho más exigidas respecto al tamaño del material. Pero también se nos genera otro problema desde la perspectiva de la cantidad de material fino, es decir, cuánto material fino se genera. ¿Por qué? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es relevante? Porque aguas abajo también podemos tener procesos donde contar con demasiado material fino, que podría verse favorable en algunos casos, podría ser que me genere algún problema en algún tipo de operación, mejor dicho, de proceso metalúrgico, como es la lixiviación, donde un porcentaje de finos demasiado elevado, es decir, de material que parece polvo, ¿ya? Puede significar que se me genere alguna suerte eh, de alteración de la porosidad de las pilas de lixiviación. En otro momento lo vamos a explicar, pero eso básicamente es como dejar encementado o tapado algo sin posibilidad de volverlo a recuperar. Recuerden que yo en la clase anterior mencioné que habían algunas máquinas que funcionaban como rastrillo. Fíjense, esa es la solución cuando se te produce, cuando has trasladado demasiado material fino a un proceso de lixiviación. ¿Por qué? Porque al ser atacados químicamente, estoy ¿cómo se llama? Adelantando un poco materia, al ser atacados químicamente forman una suerte como de cemento en terreno, y lo que lo endurece bastante y sella las pilas, impidiendo que se pueda seguir lixiviando. Entonces es el momento en donde tienen que entrar otro tipo de equipo que lo que hacen es romper, ¿ya? Estos conglomerados de, vamos a decir, como de concreto metalúrgico que se forma. Es muy mal término el que uso, pero es para que se hagan un poco la idea. Eso es el efecto de tener demasiado material fino. Pero también tenemos otras complicaciones, porque cuando nosotros hablamos de óxidos de cobre, el óxido de cobre tiene una costumbre, y es que como es un material, el mineral es un material que es demasiado suave, demasiado blando, es como la tiza. Entonces, solamente tras el proceso de tronadura es suficiente como para pulverizarlo. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que si este material tiene la capacidad en una zona que está demasiado venteada de ser trasladado, uno tiene pérdidas de metal por culpa de eso. Entonces, fíjense, ¿es un problema la granulometría para el proceso minero? Claro que sí, porque es la exigencia de su cliente del proceso siguiente, que es el proceso metalúrgico. Entonces, tenemos eso. Pero por el otro lado, también tenemos una complicación que es de carácter ambiental y que hoy en día son mucho más relevantes de lo que fueron en la antigüedad, ¿ya? Que es la cantidad de material particulado que se genera del proceso. Ahora, ahí se genera por varias razones, por el tránsito de la maquinaria pesada, por los procesos de carguía y transporte y también por las tronaduras. Son una preocupación. Ahora, ¿cómo se resuelve ese tipo de cosas que son en el caso de la tronadura? Bueno, para eso está el diseño del proceso de tronadura, en donde son ustedes, los ingenieros en minas, los que se van a preocupar de hacer el diseño de las mallas de perforación
y de definir la cantidad de explosivos, las inclinaciones, las distancias que permiten una fragmentación adecuada, que sería la que no contamina mucho con material en suspensión, la que no genera demasiado sólido, ¿cómo se llama? Demasiados bolones, demasiadas colpas, es decir, una granulometría muy grande, y la que no genera tanto material fino que puede resultarse desastroso en los procesos que van después, sobre todo en el caso del óxido de cobre. Bien, eso es a grandes rasgos el producto de la mina. Ahora, ¿cómo funciona eso? Estamos hablando que post producción, ¿cómo se llama? Las operaciones unitarias, ese es el material que tiene que ir a parar al complejo metalúrgico. ¿Por qué era necesario entenderlo? Porque si no entendemos eso, no sabemos para qué sirven estas operaciones unitarias que hemos ya referenciado en una clase, en un par de clases. ¿Ya? Por eso es necesario entender el producto. Ahora, cuando nosotros nos vamos a hablar de la infraestructura de la mina, hicimos dos diferenciaciones. Bueno, pueden haber hasta tres. ¿Ya? Tenemos minas subterráneas y minas a rajo abierta. Y puede haber una tercera combinación que puede ser de ambos tipos de minas. Es lo que está pasando en la gran minería, donde hoy día ya se encuentra uno con yacimientos que tienen las dos formas de extracción. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que va con? Es como el caso de Candelaria y de Chuquicamata, que ya están trabajando bajo dos modalidades de extracción en las minas. Ahora, ¿qué significa eso? Que cuando nosotros hablamos de minería subterránea nos preocupan varias cosas. Primero, estamos hablando de túneles, de galerías, ¿ya? Donde lo que básicamente, en un lenguaje bien de calle, estamos hablando de túneles, ¿ya? Estos túneles están construidos interviniendo la roca, simplemente se les separa. Se saca el material y se va escarbando hasta generar esta suerte de agujeros como de gusano donde se van metiéndolo para ir retirando el material. Ahora, eso es la infraestructura. Cuando uno lo examina, tiene una forma bastante parecida a la de los hormigueros. Si alguna vez lo han visto, se van a dar cuenta que es así. Ahora, evidentemente, hay mucha más información que ilustra cómo es una mina subterránea. Y nos encontramos con que esta también se va dando en función de niveles, cuando es un yacimiento que es bastante profundo, o también podría darse según la extensión cuando podríamos hablar de una suerte de yacimiento con forma de un manto, ¿ya? Donde más o menos se respeta como cierta horizontalidad del yacimiento, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las preocupaciones de eso? Básicamente yo les mencionaba que estaban los accesos y el sistema de ventilación, que son los más importantes. Por supuesto que hay otro tipo de cosas, ¿ya? Como lo que ustedes vieron con el accidente de los 33 mineros, que se ventiló que había necesidad de tener, por ejemplo, chimeneas que no solamente actuaban como un sistema de ventilación, sino que también actuaban como un sistema de evacuación para cualquier tipo de evento. Y además tienen que contarse con algunos espacios especiales, especialmente definidos, por ejemplo, como refugio. Ahora, por el otro lado, dentro de la mina subterránea se tienen que generar espacios y lugares o una infraestructura suficiente, por ejemplo, para el acopio del mineral y para el carguío y transporte. ¿Ya? Es ahí donde nos aparecen algunos conceptos como buitrera. Seguramente los vamos... me parece que en el curso usted hay gente que tiene experiencia en eso y nos podría aclarar un poco más ese tipo de términos. ¿Ya? Ahora, respecto a eso, en oportunidades podríamos encontrarnos que dentro de la misma mina nos encontráramos con algún complejo metalúrgico, como es el caso, por ejemplo, de la división andina de El Teniente, o sea, la división andina de Codelco y el mismo Teniente, donde hay una planta de chancado ubicada al interior de la mina, subterránea. Entonces traten de imaginarse un poco ustedes cómo tienen que ser las condiciones de operación y por qué debería ser tan necesario. Porque posiblemente es la mejor manera de lograr el transporte del material, en vez de estar utilizando camiones. Piensen ustedes, ¿qué significa eso? Hay mucha información que se desprende solo de pensar en las condiciones que podemos trabajar. A modo de ejemplo, solo para que lo piensen en un momento. Si alguna vez han andado cerca del museo de trenes, ese que se encuentra pasado la Alameda,
donde hay un par de trenes que se ven a la vista. Hay uno pequeñito. Les voy a contar la historia de alguien que estuvo a cargo de ese museo años atrás, que fue lo que me contó. Dice que ese tren chiquitito que se ve, que es como de unos 3 metros de largo, es pequeño y no más de, no sé, de 1 metro 20 de altura. Ese tren se había utilizado en algún momento en una mina de plata y lo que se requería era para poder transportar y no estar haciendo que las personas o en burros fueran cargando el material hacia la superficie. Entonces se optó por usar ese tren. El único inconveniente es que ese tren llenó de humo la mina y se hizo insoportable. No podían trabajar en esas condiciones porque era peligroso. Entonces, fíjense, esas son consideraciones que se tienen que tomar en cuenta a la hora de operar en el interior de la mina y justifica muchas de las cosas que acabo de mencionar. ¿Ya? Entonces, una mina subterránea es un complejo bastante complicado y que tiene requerimientos muy, ¿cómo se llama? Muy específicos para todo tipo de labores. ¿Ya? Traten de pensar ustedes que también hay que tratar de mantener el polvo que se genera del tránsito de vehículos abatido, es decir, sobre el piso para que no se me inunde la mina. Si estoy en un lugar confinado, lo que menos quiero es tener polvo o tener gases que se me estén acumulando. Es necesario, eso es lo que justifican los sistemas de ventilación natural o los sistemas de ventilación forzada, donde tengo que meterle presión para que el aire pueda circular. No solamente para permitir la respiración de las personas, sino que por muchas otras razones más. Ahora, por otra parte, nos encontramos de que se nos generan las mismas necesidades en el complejo a rajo abierto, en la mina a rajo abierto. ¿Qué es lo que ocurre en ese tipo de casos? En la mina a rajo abierto nosotros nos vamos a encontrar con que necesitamos accesos, necesitamos un sector para el carguío y transporte, además necesitamos un sector para el botadero y los estériles. Ese sector también se genera al interior de una mina subterránea, ¿ya? Pero se tiene que sacar hacia la superficie. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Piensen, las labores son más o menos las mismas, solo que cambia. Ahora ya no estoy en un lugar que está confinado. Pero eso también significa bastante desafío a la hora de pensar en cómo son los accesos. Piensen ustedes, ¿qué significa estar operando o trabajando en una mina que se encuentra a 4.500 metros sobre el nivel del mar? Es mucha altura. Recuerden ustedes, Pascualama se encontraba a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces significa que las operaciones tienen que tener en consideración, por ejemplo, cómo va a tener que comportarse toda la maquinaria que hemos mencionado anteriormente en la clase pasada. Uno dice, oye, ¿qué significa trabajar en esas condiciones? Significa que la presión atmosférica es distinta, las temperaturas son distintas. Por lo tanto, las consideraciones que debo tener respecto al diseño de los caminos son bastante particulares, como que si las tuviera que hacer si estuviera más bien cerca de la costa, como por ejemplo puede ocurrir con la mina Manto Verde. ¿Ya? Es para que se hagan una idea de las diferencias entre uno y otro, pero cómo siguen siendo en el fondo los mismos problemas. Ahora, principalmente, y aquí se nota mucho más, no quiere decir que no esté presente en la mina subterránea, solo que es un tema que es muy difícil de resolver, el consumo de energía producto del transporte. En una mina a rajo abierto es mucho más fácil de resolver porque simplemente para eso existen otras labores que son de apoyo y que es las que nos permite generar rampas donde se pueden ir subiendo los camiones. También significa que con eso se pueden reducir las distancias de circulación. Evidentemente, y vuelvo a repetir, y tener las zonas para el acopio de mineral y para el carguío y transporte y también para los botaderos de estériles. Bien, eso respecto a la infraestructura de la mina, en los dos tipos que hay. Ahora, por supuesto que hay otro tipo de infraestructuras asociadas al complejo minero, que son los caminos que están fuera de la mina, y eso uno no los debe descartar. ¿Ya? Son de una... tienen una importancia bastante similar. ¿Por qué? Porque son las que le dan la conectividad a la mina con respecto al proceso siguiente que es la planta, o también para otro tipo de situaciones. ¿Ya? Ahora, el siguiente caso, o sea, la siguiente pregunta que uno se tiene que hacer, bueno, ¿la mina se encontrará aislada acaso? ¿Se encuentra aparte? No, tiene que tener acceso a
el agua y a la energía. Y nosotros ya mencionamos en algún momento que existían otras labores que son el abastecimiento de energía en forma de energía eléctrica o de combustible y otras labores que tienen que ver con el abastecimiento de agua para los procesos. Entonces eso es parte de la infraestructura de la mina. No están afuera, son parte de la infraestructura de la mina. Bien, dicho eso, ahora nosotros también revisamos qué es lo que eran las operaciones unitarias. Y hablamos del proceso de perforación y tronadura, donde explicamos que el proceso de perforación y tronadura, lo que básicamente, estos dos tipos de actividades, lo que hacen es extraer el material que tiene el metal que nos interesa, hablando de minería metálica, ¿ya? Si fuera no metálica, sería simplemente extraer la especie de valor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en este caso lo que nos interesa a nosotros va a ser la producción. Recuerden cuando mencionamos el famoso producto, dijimos, espérate, el producto de la mina es un tonelaje, una ley, unas características físicas y químicas. Bueno, la perforación y tronadura tienen que tratar sobre eso, tienen que tener en consideración ese tipo de elementos. Por supuesto que hay mucho más información, mucho más información. Nosotros, como es un ramo introductorio, no le hemos destinado mucho tiempo, pero lo podríamos conversar en algún momento si lo piden, es todo el aspecto geológico que está involucrado en esto. Porque tenemos diferencias de rocas, tenemos no solamente que existe una roca homogénea, nosotros tenemos un montón de variaciones como la existencia de diques, de filones, de mantos, tenemos vetas, aparecen un montón de cosas que son nombres, o sea, que son definiciones de un poco como las características o la diversidad de características geológicas que tiene un yacimiento minero. Y son tremendamente importantes a la hora de definir, por ejemplo, la malla de perforación, que es la definición de la cantidad de pozos que se tienen que crear y la cantidad de explosivos que se tienen que utilizar. Ahora, en ese proceso, cuando menciono pozo, estamos hablando de una perforación sobre la roca con una profundidad definida y un diámetro definido, sobre la cual se carga una cantidad adecuada de explosivos que permite una fragmentación que me genera el producto que les mencioné, que me debería generar un porcentaje de material fino reducido o bastante acotado, y también debería generarme un sobretamaño, es decir, materiales sobre el metro de diámetro bastante acotado. Eso es parte de las exigencias que tiene el proceso de perforación y tronadura. Ahora, cuando nosotros cambiamos de esa etapa, necesito redondear eso, nosotros ya hablamos del tipo de equipos que se encargan de eso, ¿sí? En la sesión anterior. Yo no lo voy a mencionar mucho hasta ahora. Luego pasamos a las operaciones de cargueo y transporte, donde lo que nos interesa es ahora ya no extraer del yacimiento la roca, sino que nos interesa extraer el producto de la extracción del yacimiento y ser capaces de trasladarlo hacia una planta de beneficio de minerales o el complejo metalúrgico o como le queramos llamar, ¿ya? Para poder ser aprovechado y retirar el material que nos interesa. Ahora, si uno lo piensa bien, podría ser, y solo para que se hagan la pregunta, podría ser de que haya algún tipo de minería donde no exista procesamiento metalúrgico y realmente sea solo un producto final el que se obtiene del proceso minero. Sí, y lo podemos mencionar en la sesión de Teams y podríamos conversar y dedicarle un poco de tiempo a eso. Por ejemplo, la extracción de material que se utiliza para la construcción u otros que pueden ser utilizados en la ornamentación. Yo les recomiendo que en la medida que tomen notas de este resumen, a la fecha averigüen cómo es la industria del mármol. Hay mucha información sobre la industria del mármol en España. Aquí tenemos algo, pero es bastante discreto. Y ahí uno se va a encontrar que, mira, la forma de extraer es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿ya? Bien. Ahora, respecto al tema del cargueo y transporte, dije, básicamente significa que hay que cumplir con un tonelaje, es decir, una velocidad de transferencia de toneladas hacia el complejo metalúrgico.
Y para eso nos valemos de muchos equipos que ya explicamos en la sesión anterior. ¿Qué es lo que nos interesa? Nos interesa abastecer el volumen en la cantidad, en la oportunidad y en la calidad que se nos pide. Pero básicamente es transportar, ¿sí? Luego, clases posteriores, lo que mencioné fueron los otros servicios. Dejé afuera el de los explosivos porque lo voy a dejar para el final del semestre, donde nos vamos a juntar con estos otros tipos de sustancias que se utilizan en la minería y que podríamos considerar que son de un interés por su peligrosidad y también por las restricciones ambientales que existen respecto a ellos, como es el caso de los explosivos, de los reactivos como el cianuro de sodio y potasio, el ácido sulfúrico, la cal y otro tipo de sustancias más. Bien, nosotros dijimos que existían otro tipo de labores, y ya les mencioné antes, que eran estas de abastecimiento, de energía, de agua, pero quiero que piensen, ya ha salido muchas veces en la sesión anterior y ahora la palabra mantención, y nosotros tenemos que preocuparnos de eso. Es tremendamente importante. Se lo voy a plantear de la siguiente manera. Cuando se define la producción minera, siempre el dato que se le pide a la gente de mantención es la disponibilidad mecánica, por ahora la vamos a dejar así, mecánica de los equipos. ¿Qué significa eso? Eso no es otra cosa que decir de todos los días que tiene el año, de los 365 días, cuántos días efectivamente podemos tener estas máquinas funcionando, descartando el tiempo, porque las máquinas van a fallar o porque las máquinas van a ser intervenidas para realizar mantención. Ese es un dato muy importante. Se lo voy a explicar de la siguiente manera. Supongamos que tenemos una planta o una empresa que va a producir 365.000 toneladas al año. Eso significa que todos los días debería producir 1.000 toneladas. Pero, si tuviera una disponibilidad mecánica del 50%, es decir, la otra mitad del tiempo las máquinas están echándose a perder y le están haciendo arreglo, significa que no estaría produciendo 1.000 toneladas diarias. Tendría que producir 2.000 para cubrir con eso. Por lo tanto, es tremendamente relevante para ustedes como ingenieros en minas que van a estar a cargo de estos procesos, entender ese concepto, porque no podemos, ni siquiera los metalurgistas podemos desatendernos de esa situación. Necesitamos trabajar coordinadamente con la gente de mantención. ¿Por qué? Porque son ellos los que nos definen si vamos a tener la capacidad de producir lo que nos hagan, la exigencia que nos hagan los clientes, o en este caso la gerencia de la empresa, ¿ya? Por eso es tremendamente relevante y uno tiene que estar al tanto. Una de las razones por las que mencioné en la sesión anterior, en la clase de grado anterior, el tipo de maquinaria, no me iba a extender en los distintos tipos de clasificaciones, porque para eso tienen el manual de minería y metalurgia, y otro tipo de documentación a la que pueden acceder con facilidad. Pero lo que me interesa es ir colocando en ustedes, oye, espérate, ese tipo de máquinas tienes que entender cómo funcionan. Y tienen una capacidad, una disponibilidad, tienen requerimientos de todo tipo, y esos son los que mandan tu producción. Miren que es curioso. Uno podría decir, si quizás yo puedo explotar lo que quiera en función de la cantidad de explosivos que tengo. No, es la disponibilidad de tus equipos, cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Bien, eso es lo que yo tengo para expresar hasta ahora. O sea, básicamente, antes de pasar a la unidad número 2, esto son las operaciones mineras. Por supuesto que hay mucho más. No pretendo que ustedes se hagan una idea tan detallada a partir de mis clases, sino que el esfuerzo de ustedes va a estar en la capacidad que tienen para investigar, como ya me lo han demostrado en la participación que tienen en los foros, ¿ya? Así que lo dejamos hasta acá y nos vemos en la sesión de Teams.